Hola, soy José Hola, soy Florencia. y esto es Conciencia Radio. Oye, qué gusto poder finalmente empezar este proyecto que ya hemos planeado, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero es más difícil de lo que pensé, ¿no? Mucho más difícil Sí, tratar porque- de organizar todo esto. O sea, no, y aparte, o sea, uno escucha siempre a la gente en la radio y es así como súper Escuchan fácil, tan ¿no? naturales y o sea, tan escuchas fácil y a tan Martita todo. de baile y dices, ay, o sea, qué sencillo es, ¿no? O sea, digo, tiene una muy buena audiencia y aparte lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy natural y todo, ¿no? Pero dices, oye, o sea, ojalá pudiera ser así de fácil, ¿no? Escuchas Sí, toda no la es gente en la nada radio. fácil. Y dices, ay, sí, no dices cualquier cosa y ya, ¿no? O sea, pero no. Y digo, y aparte, o sea, si es el programa este que tenemos planeado, pues sí se trata de que sea algo, pues, sí, o sea, que sea algo amigable, pero al mismo tiempo que sea algo formal, ¿no? Que sea algo como de ciencia Algo para confiable. todos. Exacto, algo confiable, algo que te puedas basar, ¿no? Que dices, bueno, o sea, lo escuché en Conciencia Radio y dices, oye, ya tiene base, ¿no? No es así Claro. como que lo escuchaste así como en cualquier otro lado, ¿no? En una Porque- revista Exacto. de chismes. Exacto. Pero, o sea, se trata de que todo esté basado como en algo, pues bien, ¿no? En algo sólido. Sí, en algo sólido, artículos, etcétera, ¿no? Pero, sí, o sea, esa es la intención. Pero, a ver, antes de que empecemos a tocar el tema de todo Claro, este programa, la ¿por qué, intención. o sea, ¿por qué no nos presentamos? Me parece perfecto. ¿Empiezo yo? Por favor. Ok, perfecto. Bueno, pues mi nombre es José Antonio, tengo 22 años, soy estudiante de medicina de la UNAM. Acabo de pasar a tercer año y pues mis intereses, me gusta la ciencia, siempre he estado interesado en la ciencia, digo, altos y bajos, pero siempre he estado interesado en la ciencia y por eso fue que escogí medicina. Pero también me interesa mucho como los temas internacionales, como las organizaciones, los idiomas, me gustan mucho. Soy maestro de chino mandarín y pues no sé, esto como que me ha ayudado también a formar como parte de mi personalidad, ¿no? De mis intereses, porque pues me he enfocado mucho en eso últimamente. Hago a veces como traducciones, enseño chino mandarín y he participado en concursos, etcétera. Y pues eso se resume mi vida. Y siempre he estado interesado como en la parte de la salud pública y la divulgación de información. Entonces pues creo que esta es una muy buena oportunidad para poder empezar, ¿no? Así como a empezar a hacer currículum en este ámbito, ¿no? ¿Y tú? Cuéntame. Bueno, yo soy Florencia Rubio. Tengo 22 años. Estudio psicología en la Facultad de Psicología en la UNAM. Estoy en octavo semestre, a punto de terminar, Qué escogiendo tema para tesis, Madre el cual no mía. aparece. Y bueno, desde siempre he estado interesada, bueno, en un principio me gustaba muchísimo la biología y yo quería estudiar biología. Y luego, por alguna extraña razón, terminé en psicología. Pero eso no significó que dejara de interesarme en la ciencia y en la salud. Así que terminé en un área que se llama neuropsicología. Doy clases de biología, por supuesto. Es la manera en la que me puedo acercar. Me gusta muchísimo la naturaleza, la divulgación de ciencia. Mi inspiración es Carl Sagan. Me podían ver hace algunos años viendo Cosmos una y otra vez. Me gustan muchísimo los libros de divulgación científica. Y no solo porque todo el mundo lo puede entender, sino porque es una buena manera de acercarse y empezar a poder leer cosas más complejas. Siempre he dado clases, ya sea de biología o cursos de verano. Me gusta mucho estar con niños. Y creo que eso es todo. Pues bien, muy interesante. De hecho, acabas de mencionar algo muy importante, que fue lo de la divulgación, ¿no? Y empezar con textos muy sencillos que te acerquen solamente. No te tienen que dar como toda la versión completa, ¿no? No te tienen que dar la información muy a fondo, sino simplemente una introducción y que tú empieces así como a buscar tú por tu cuenta, ¿no? Que empieces a afondar en el tema y eso es súper importante porque, de hecho, o sea, me acuerdo mucho de ahorita, es algo, un interés que tenemos los dos, porque bueno, cabe mencionar que nos conocemos desde hace Claro. 12 años, ¿no? O 12 sea, tenemos años, larga nada más. historia de conocernos. Y una de las cosas que nos, así como que nos juntó fue el interés por Harry Potter, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo hablo por mí en este caso. Me gusta mucho leer también. Tal vez no tengo mucho tiempo de hacerlo últimamente, pero me gusta mucho leer. Y de hecho fue Harry Potter Lo así que como nos lo unió. que, exacto, no, aparte de lo que nos Ay, unió, lo que me inició en la lectura, ¿sabes? Es como lo que me implantó ese interés de leer. Tal vez, no sé, como que en el fondo estaba buscando experiencias similares a la que encontré yo leyendo Harry Potter y eso fue lo que me hizo
comprar más libros, leer más libros. Y es lo que estábamos hablando precisamente, o sea, necesitas como una introducción que te provoque un interés y que tú sigas como que buscando, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, me imagino, estoy casi seguro que es mediante la lectura que nosotros descubrimos que tenemos un cierto interés por la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez si nunca habíamos tocado un libro de biología, pues ni siquiera supiéramos qué es la biología, ¿no? Jamás hubiéramos estado estudiando psicología o medicina, ¿no? Respectivamente. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Tú qué opinas de eso? Me quedé pensando en los libros que te abren las puertas de todos los demás libros. En mi caso fue un libro que se llama Momo, de Michael Ende. No sé, ese libro marcó mi vida. No sé por qué, pero es de esos libros de los que siempre me voy a acordar. Y justamente por esos libros, porque a mí también me encanta leer, fue que empecé a leer más libros, y de esto, y del otro. Y en cuanto a acercarse con textos fáciles, me viene mucho a la mente en la secundaria, que empecé a leer cosas de Stephen Hawking. Ay, bueno, qué interesante, ¿no? Medio entiendo, ajá. Por supuesto que no entendía nada, solo creía que entendía. Pero es complicado, Stephen Claro. Hawking es complicado. Entonces yo pues me sentía muy inteligente y decidí ver artículos de Einstein. Por supuesto que no entendí nada y sigo sin entender esos artículos. Pero eso fue lo interesante, que por medio de otros libros fue que me fui acercando. Ahí hasta este momento, sí, probablemente no entendamos muchas cosas, pero sabemos la manera de aproximarnos a estas cosas y saber que no podemos entender todo de la noche a la mañana, ¿no? No, y aparte digo, es solamente el comienzo. Por ejemplo, si yo te platico un poco de cómo fue que empecé a estudiar mandarín, fue por un amigo que conocí una vez que me fui de viaje a París y él era como mi roommate, ¿no? Y entonces pues era mi roomie, entonces me enseñaba como cosas así, a pedir cosas en los restaurantes o no sé, X cosa, ¿no? Porque estábamos mucho tiempo juntos. Y entonces cuando regresé yo a México, pues decidí buscar yo clases de mandarín, ¿no? Y eso fue lo que me inició. O sea, yo jamás me hubiera esperado que después iba a tener oportunidades de ir a China, etcétera, y pues hacer lo que hago ahorita, ¿no? Hacer de eso pues mi trabajo. Y es solamente algo que te marca y que te dice, ¿sabes qué? De aquí tú vas a seguir por tu cuenta, ¿no? Y tú, viene algo que es como de un interés, viene como del corazón, ¿sabes? O sea, tienes ese inicio y tú sigues por tu cuenta, pero ese inicio es como que te da la fuerza, te da la inspiración para seguir buscando, ¿no? Y entonces, creo que es muy padre que uno pueda encontrar eso y definitivamente es mediante la búsqueda de información, mediante la curiosidad, la búsqueda por el conocimiento. Y bueno, antes de empezar con el tema que vamos a hablar hoy, creo que estaría bien mencionar cuál es el objetivo de haber creado esta estación de radio, ¿no? O este podcast. Exacto, el podcast, estación de radio, ¿no? La estación de radio creo que se escucha un poco grande, pero bueno, en sí me gustaría empezar por decir que los dos, al tener interés por la divulgación, nos pareció interesante este proyecto, porque de lo que se trata de Conciencia Radio es de recuperar el conocimiento, porque ahorita venimos en la era de la información, ¿no? La era de los datos, digamos. Como todo el mundo sabe. Exacto, la era de los datos. Hay muchos datos regados por todos todos lados, y más con el internet, ¿no? Pero hay un problema también ahí con Exacto. el internet, ¿no? Ahorita hablaremos de eso. Pero la cuestión es que diario se pierde muchísima información. Se pierde o se malentiende. Exacto. Por muchas cuestiones, ¿no? Puede ser porque la información es excesiva, porque el lenguaje no es adecuado. El lenguaje. El idioma también, que es otra cosa distinta al lenguaje también. Entonces, parte de lo que queremos hacer nosotros es recuperar esa información, como que traducirla un poco para que sea accesible a toda la gente. La idea de este programa es que queremos una fuente de información para gente que esté dedicada a cosas de la salud, cosas de la ciencia, y a gente que también no lo esté. Exacto, no solamente estudiantes o personas dedicadas al campo de la salud, sino a todo aquel que se interese y tenga esa cosita de buscar más, de saber más, ¿no? Exacto, entonces la idea de este podcast es hablar de estos temas para toda la población. Y si ustedes tienen interés en consultar más a fondo estos temas, a través de nuestro blog pueden acceder a los artículos que van a estar tomados de revistas reconocidas. Y entonces pues ustedes pueden recurrir a esos artículos y pueden seguir pues investigando más acerca del tema, ¿no? Es así como plantar la semillita, lo que estábamos diciendo, exacto. ¿no? Igual, buscamos. ¿quién dice y sale algún investigador, ¿no? de este tema, ¿no? Alguien claro. que esté haciendo su tesis, como tú tienes que hacer tu tesis. Esperemos me llegue a mí también la inspiración, ¿no? Pues esperemos que sí, ¿por qué no? Entonces, esa es la idea de este programa, o al menos esto que a mí me gustaría aportar. ¿Tú qué opinas de esto? Pues puede sonar un poco repetitivo, pero también siempre me interesó mucho esta pérdida de información, porque
estando en la carrera, me dejaban leer artículos muy complejos, artículos que solamente podías entender estando con el profesor, lo cual nos hace pensar en qué pasa cuando una persona quiere enterarse sobre un tema, pero qué tal si solamente están estos artículos disponibles, artículos que los tienes que tener un bagaje muy alto, tienes que saber, por ejemplo, en mi caso fueron muchas técnicas de laboratorio, que eso pues realmente nadie lo sabe más que si estás involucrado en esa área. Entonces es por eso que buscamos todos estos conocimientos que creemos que se están perdiendo, que se están cambiando justamente por una mala interpretación, porque cuántas veces no hemos escuchado, ay, es que las personas solamente utilizan el 10% de su cerebro. No, no es cierto, está mal entendido eso. Entonces buscamos que esta información sea bien traducida a un lenguaje que todos podemos entender y justamente plantar esta semillita, claro, como bien decía José Antonio. No, y eso que acabas de mencionar es súper importante, ese tipo como de malentendidos que se hacen, ¿no? Porque la gente que tal vez no tiene como background científico y lee este tipo de artículos, dice, lo que ellos entienden es, sabes que efectivamente ocupamos 10% del cerebro, ¿no? Exacto. Pero lo que el artículo quiso decir fue una cosa completamente distinta, ¿no? Y es precisamente porque no se tiene ese conocimiento previo. Esa información claro, que ya se perdió. No, y aparte, o sea, digamos, o sea, la gente de alguna manera no tiene la obligación de saber estas cosas, no, claro ¿no? Que no. Si no te dedicas a la ciencia, pues es muy difícil que tengas pues el acceso o el interés a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente hace falta hacerlo un poco más ameno a la gente, porque la gente que desconoce de estos temas son uno de los principales actores que puede intervenir para que cambien ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, parte de los temas que vamos a tocar es, por ejemplo, la resistencia a antibióticos, los mitos acerca de algunas enfermedades, demás temas, ¿no? Pero aquí, ¿quién es la gente que actúa sobre todo en este tipo de problemas? Pues es la gente que no sabe de estos temas, ¿no? La gente que está como tú, como yo, dentro de este círculo de la comunidad científica, tiene un conocimiento un poco más amplio acerca de estos temas y de alguna manera no comete los errores que toda la gente está cometiendo, ¿no? Por ejemplo, hablando un poquito... Que nosotros mismos cometemos, exacto, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, la idea de esto es hacer la información accesible para gente que está metida dentro del círculo y para gente que no está. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Quien quiera escucharlo. Y entonces el tema de que vamos a hablar hoy es precisamente la pérdida de información. Como ya mencionamos. Pero bueno, haciendo un poco más como de hincapié o tal vez mencionando otro tipo de cosas, recientemente escribí un ensayo acerca de la pérdida de información y me pareció muy interesante que en los años 1930, me parece, científicos alemanes descubrieron la relación directa entre fumar y el cáncer de pulmón. Claro, antes creíamos que fumar era bueno, era relajante, la gente se veía bonita fumando. Claro, no, si no vean los anuncios de los años 20. Hasta la fecha creo que sigue siendo así, pero el problema es que, bueno, la gente tal vez no relacionaba estos dos problemas, no los relacionaba, bueno, más bien eran como entidades aisladas. No, y más bien todo lo que se manejaba sobre el cigarro era como algo bueno, algo benéfico, ¿no? Entonces se va creando una conciencia social de que el cigarro es bueno, el cigarro me relaja, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, en esos tiempos también era diferente, ¿no? La mentalidad y pues la moda, el estilo, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que los científicos alemanes fueron los primeros que hicieron estudios acerca de la relación directa del cáncer y fumar. Pero la publicación... Y bueno, ¿qué pasa cuando fumas, no? ¿Por qué da cáncer? Exacto, sí. O sea, no solamente fue así como, bueno, chicos, ¿qué fumar creen? da cáncer, ¿no? Así como tienes alas y vuelas, no. O sea, pues hicieron la relación y el estudio y todo para... pues para hacer como influencia sobre la sociedad, o sea, para ver, o sea, si fumar está padre, o sea, para la gente que quiere verse bien, etcétera, pero bueno, o sea, tal vez se dieron cuenta que en el proceso había diferentes casos de cáncer y dijeron, bueno, ¿de dónde viene todo esto, no? Entonces, a partir de una hipótesis, pues surgió este resultado, pero lo que tiene que ver directamente con la pérdida de información es que ellos publicaron los resultados en alemán solamente. Y estamos hablando del año 1930, ¿no? En el que todavía no existía probablemente ni la computadora, ni pues, ¿quién sabe menos alemán? Pues los alemanes, ¿no? Exacto. No, y aparte no teníamos en ese entonces las herramientas que tenemos ahora como Google Translate, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿no? Si la computadora, pues no hay eso, ¿no? Sí, claro. Pero la cuestión es que ellos publicaron los resultados en alemán y entonces fue hasta aproximadamente como 40 años después que científicos
ingleses y estadounidenses volvieron a hacer estudios acerca de este tema y, por decirlo así, redescubrieron la relación entre fumar y el cáncer. Y no solamente es eso, porque inclusive si eres alemán, pero estás dedicado a cualquier otro campo y no sabes justamente cómo se leen estos artículos, la terminología, aunque hablaras alemán, la información se estaba perdiendo. Claro. Nadie lo quiso hacer, no se hizo público, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de pérdida de información que inclusive dentro del mismo idioma pasa y pasa muy seguido. Claro. Esto me recuerda a otro caso. Primero déjame terminar de contar Okay. de estos científicos alemanes. Entonces, los ingleses y estadounidenses descubrieron la relación entre estos dos problemas y publicaron un artículo esta vez en inglés. Ah, bueno, un poco mejor, ¿no? Claro, Ahí bueno, vamos. es que el problema está ahí, o sea, ¿por qué un idioma tiene que ser mejor que el otro, me entiendes? No es que sea mejor, sino cuántas personas lo hablan. Exacto. Ahí es el punto. Pero eso también es un problema, ¿me entiendes? Porque el inglés ahora es el idioma de la ciencia. Bien o mal es el idioma de la ciencia. Entonces no fue hasta que ellos publicaron este artículo en inglés que todos los países empezaron a establecer medidas. No solamente darse cuenta, establecer medidas para prevenir el cáncer, para hacer que la gente dejara de fumar. Pero qué tan difícil es cuando ya tienes arraigado completamente un hábito que de repente te digan, no, ¿qué crees? Ya no. No, y aparte ya habían pasado 40 años desde que lo descubrieron los alemanes, ¿te das cuenta? O sea, si no hubiera existido este problema de pérdida de información debido a dos idiomas distintos, en 40 años, ¿cuántas muertes no se hubieran evitado? Porque bueno, este es un problema crónico, ¿no? Es un problema que a través de los años, una vez que fumas un cigarro ya te va a dar cáncer, es un problema que es crónico. Entonces, ¿cuántas muertes se pudieron haber evitado? Si haces cuentas más o menos, eso significa que hasta hace como 20 años pudo haber gente que seguía muriendo a causa de este retraso que hubo de 40 años. No, y es que aparte, algo muy chistoso con el cigarro es que cuando uno apaga el último cigarro, los siguientes 10 años siguen siendo de riesgo. No, ¿en serio? Sí. Entonces, una persona que ha fumado durante, digamos, ¿qué te gusta? 10 años, una cajetilla diaria, y digamos que en el 97 apagó el último cigarro, en el 2007 termina de tener como ese riesgo asociado a fumar. No. Entonces imagínate, eran los 40 años y los 10 normales que se le dan al tabaco para que deje de provocar enfermedades. Imagínate cuánto fue. Eso no lo había pensado, ¿eh? Sí, ahora agrega 10 años a eso, ¿cuántas Exacto. muertes más, no? Y que la persona puede dejar el cigarro porque el cigarro crea una dependencia muy fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, habías mencionado otra cosa que tenía que ver con la pérdida de información dentro del mismo idioma, ¿no? Eso me recuerda a otro caso que tiene que ver con la cura de la malaria. La medicina, bueno, el medicamento que se utiliza actualmente pues a nivel mundial, como no es uno de los principales dentro del esquema de cura de malaria, pero sí es uno de los medicamentos auxiliares y es uno de los medicamentos que menos resistencia presenta. Es la artemisina. La artemisina resulta que era un medicamento muy famoso dentro de la medicina milenaria china. Y fue hasta pasaron muchos años hasta que los chinos decidieron empezar a hacer estudios en revistas reconocidas médicas acerca del uso de la artemisina. Claro, y no solamente es en China, ¿no? Es en todos lados. ¿Cuántos remedios mexicanos no se han perdido justamente porque no creemos que sean buenos, no creemos que valga la pena investigar, ¿no? Entonces creo que eso pasa también en todas las culturas. Pero ahorita que mencionaste dentro de la medicina de México, la medicina tradicional, eso creo que también tiene que ver mucho con el mismo idioma, porque desafortunadamente existe como una especie como de discriminación, primero a los grupos étnicos. ¿no? Bueno, en México. Exacto. Porque en otros países son pero reconocidos. en otros países también, pero creo que la mentalidad que ellos tienen acerca de sus grupos étnicos es un poco distinta. Muy distinta. Si te das cuenta, aquí como sociedad, en el paso de los años, eso no es un problema que es de unos años recientes, ¿no? Esto viene desde hace mucho tiempo, que empezamos a hacer que la gente que pertenece a estos grupos étnicos no se sienta de alguna manera tan orgullosa de pertenecer a ellos, porque la necesidad que ha creado la sociedad de que ellos se integren, o sea, les ha creado necesidad a ellos, que sientan la necesidad de integrarse. En lugar de que sea al revés, ¿no? Exacto, en lugar de que nosotros los aceptemos completamente, ¿no? Y no tanto como uno que se tenga que integrar al otro, sino que sea como una simbiosis. Exacto. Pero el problema ahí es que al nosotros crear este tipo de necesidad como de integración, hemos hecho que ellos dejen atrás todo el bagaje cultural que tenían. Porque ese bagaje cultural, el idioma que ellos hablan... Se sustituye.
Sí, no solo se sustituye, sino que ellos tienen que dejarlo atrás para poder adoptar el que nosotros creemos que es correcto. Claro. Y entonces la medicina maya, el conocimiento de arquitectura, el conocimiento de astronomía, Totalmente avanzado era muy avanzado para la época, pero el problema ahí es para que, nosotros. claro, no, imagínate, sí, exacto, lo acabas de decir muy bien, ese conocimiento quedó muy atrás. Entonces, ¿quién dice que no estamos descubriendo cosas en este momento que ellos ya habían descubierto hace mucho tiempo? Y luego creemos que fueron los aliens, Exacto. ¿no? O sea, Buen punto. somos tan egocentristas para creer que alguien antepasado a nosotros lo pudo haber hecho primero o entendido primero, que creemos que fue un alien. Pero el problema ¿no? es que, ¿cómo nosotros sabríamos que ellos lo descubrieron antes o no si ese conocimiento ya Se se perdió? perdió. No. Entonces, por ejemplo, esto de la artemisina de China, ellos sabían desde hace mucho tiempo que eso podía curar a la malaria, pero se perdió dentro del tiempo, y esto es dentro del mismo idioma, ni siquiera estamos hablando de idiomas distintos. Los mismos chinos perdieron el conocimiento de esto, se redescubrió, y por también, ellos por celosos también acerca de este conocimiento de la malaria, decidieron no publicarlo. No publiqué, fue hasta muchos años después que al fin decidieron publicar una revista científica pues reconocida, y que la gente empezó a adoptar la artemisina como un medicamento para la cura de la malaria. Pero ahora, la investigación que se hace en malaria, la principal fuente de información, el lugar de que proviene la información es China. Y recientemente los chinos descubrieron que la artemisina también tiene propiedades anticancerígenas. Pero estos documentos se han publicado solamente en mandarín. Entonces, esta información pues se queda solamente en el poder de unos cuantos, ¿no? Claro. La gente que tiene la herramienta para traducir, para entender este idioma, ¿no? Que pues es relativamente poca además de los chinos, ¿no? Claro. Entonces, pues es un problema bastante grande, ¿no? Porque, o sea, hemos identificado hasta este momento que no solamente se pierde dentro del mismo idioma, se pierde dentro del tiempo y se pierde... Tenemos otra manera. Idioma, tiempo... Pues por la misma discriminación. ¿no? Discriminación, claro. Claro. Pero ahora, ya que mencionamos los problemas actuales, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos comunes y corrientes para prevenir que se siga perdiendo la información? ¿Qué se te ocurre? Tenemos primero tomar conciencia de la importancia de esta información, porque si creemos que no es importante no le vamos a dedicar nuestro tiempo, no le vamos a dedicar nada. O sea, al principio tenemos que reconocer lo importante que es tener esta información y lo importante que es que todos la conozcan, ¿no? Creo que es el primer paso. Otra cosa muy importante, y es algo que me preocupa mucho, es que seguimos siendo muy celosos acerca del conocimiento. Ah, claro. Tenemos la tendencia a tomar el conocimiento y no compartirlo. Eso empieza desde las aulas, desde las clases. O sea, ¿cuántas veces no te encuentras un artículo muy bueno en internet y no lo compartes? Sí, por supuesto. O un libro muy bueno. Exacto. Claro. Entonces creo que otro paso muy importante es que no deberíamos ser celosos con la información, porque finalmente la información está ahí para todos. De todos modos va a llegar de alguna manera, o sea, ¿no? si tú te pones a buscarlo, lo encuentras, ¿no? O sea, pero si ya tienes esta información, ¿por qué no la compartes? Creo que eso es muy importante. Celosos, tienes toda la razón. Pero esa no es la respuesta. No podemos hacer nada si seguimos siendo tan celosos con la información. Entonces, sobre todo porque el uso que esa información puede tener no es tan grande como debería ser si tú te sigues quedando tú solo con la información. Si es una información que tal vez podría ayudar a curar gente, por ejemplo, en el caso de medicina, que vienen los procedimientos más novedosos, o que viene, por ejemplo, un nuevo esquema de medicación, por ejemplo, ¿por qué no compartes eso? Ese conocimiento esa información podría estar salvando nuevas vidas, y tú no lo estás compartiendo por sacarte un 10, porque tu trabajo sea como el más novedoso, porque es el más reconocido. Entonces creo que eso es importante. Tenemos que perder esas barreras de celos. Exacto. ¿Otra cosa se te ocurre? Pues justamente tratar de que esta información, aparte de que llegue a nuevas personas, que no se malinterprete, ¿no? Y eso solamente lo podemos lograr con discusiones, informándonos más de ese mismo tema, pero digamos una fuente un poco más básica, leyendo un poco más, porque no solamente podemos leer algo y creer que eso es la pura verdad, ¿no? Porque cuántas veces no sabemos de los famosos espejismos de la ciencia, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que también no todo lo que leemos puede tener diferentes interpretaciones.
Entonces no podemos quedarnos con una sola fuente, ¿no? Claro. Tenemos que estar abiertos a muchas fuentes y a muchas ideas. Y ahorita que acá se menciona eso de las bases, de tener un texto como en un lenguaje sencillo para que podamos entender, eso también me hace pensar que dentro de la educación también deberíamos de incluir bases más sólidas en ese tipo de Sería temas. increíble. Porque si nos estamos dando cuenta que hay una malinterpretación de ciertos temas científicos, en especial en este caso, de que es nuestro tema de discusión, si la gente que lee estos artículos, que tiene acceso a esta información, tuviera una base más sólida, tal vez podríamos prevenir este tipo de pues malinterpretación, ¿no? Claro, claro. Entonces tal vez la gente tuviera un conocimiento un poco más sólido en biología, química, etcétera. O incluso dentro de la misma gramática, dentro de la misma lingüística. Claro, lingüística, sí, sí, sí. Porque completamente de acuerdo. muchos de los, creo que de los malentendidos que se hacen también tiene que ver mucho con la lingüística, ni siquiera de un idioma extranjero dentro de tu mismo idioma. Tu mismo idioma, sí. Porque si algo me he dado cuenta es que, por ejemplo, la gente que estamos dedicado a este tipo de medicina, ciencia, etcétera, muchos de estas personas no sabemos escribir, no sabemos redactar. Claro, y muchas veces las personas se defienden con, no, bueno, es que yo hago otras cosas, ¿no? Porque es saber redactar bien. Claro. No, o sea, tenemos que saber de todo, ¿no? No, y en Y especial también de esto que perder es tu el miedo, idioma. ¿no? Claro, exacto, también. Perder el miedo a decir, ay, no, eso se ve muy difícil, ¿qué es eso? No, guácala, no. Creo que si empezamos desde una base sólida, se pueden lograr muchísimas cosas. Claro. Otra cosa como que más se te ocurre. Tin, 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 tin. No, pues la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Y creo que algo a mí que se me ocurre también es que deberíamos nosotros crearnos como puertas de acceso a esta información. Por ejemplo, aprender más idiomas, ¿no? Si nos estamos Claro. dando cuenta que hay información que se publica solamente en otros idiomas, que es un idioma diferente al de nuestra lengua materna, pues aprender más idiomas. El Perderle inglés, el miedo al inglés, claro, por ejemplo. exacto. Mucha gente le tiene miedo. No se ha metido realmente a buscar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Que también esto de los idiomas es un arma de doble filo. ¿Por qué? Ah, ¿por la pragmática? Pues mira, te voy a comentar un caso muy particular. Últimamente en la facultad, a los maestros le dan como mucha importancia a los textos o a los artículos que se publican en inglés. Es que hay otro problema, pero ahorita te lo comento. Okay. Le dan mucha importancia a los artículos que se publican en inglés y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que basar tu trabajo en 3 artículos, pero todos tienen que estar escritos en inglés. Y esto, tal vez, por ejemplo, Estados Unidos haga más investigación en algún tipo de, no sé, de práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de, por ejemplo, medicina tropical, es muy difícil que nosotros podamos encontrar un artículo de investigación en estos temas, por ejemplo, como la malaria, ¿no? Sí, sabemos que estas son enfermedades tropicales y México pues tiene todo el clima para desarrollar ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la malaria es un problema que sigue latente aquí en México. Ah, claro. Entonces, los artículos que publican los países que sufren de esos problemas pues son los artículos que están más correctos, ¿no? Que tienen más información, que han hecho más estudios, ¿no? Entonces, difícilmente creo que estos países van a publicar estos artículos en inglés, ¿no? A pesar de que el inglés es el idioma de la ciencia ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos discriminar estos artículos si son la fuente, digamos, más confiable de información en este tipo de temas? Por ejemplo, me viene a la mente justamente hace poco, en una clase, veíamos violencia en México. Y justamente estábamos hablando de dónde sacábamos esta información, ¿no? ¿Qué artículos eran los buenos, los confiables, de un buen laboratorio de investigación? Pero llegamos a la conclusión de que justamente, violencia en México, ¿a quién le importa que esté traducido en inglés? ¿No? Entonces muchas veces por eso los discriminamos, así, no, está en español, búscalo en inglés. Pero realmente no va a haber ninguna revista interesada en violencia en México. ¿Por qué? Porque es un problema aislado, ¿no? Entonces nadie en otro lugar del mundo se va a poner a investigar violencia en México, ¿no? Son grupos mexicanos los mismos que hacen esto. No podemos dejar de lado todos esos problemas que son propios de nuestro país y que como no están en otro idioma no darles como esa confiabilidad, ¿no? O tal vez está bien que los publiquen en inglés, pero ¿por qué no? Sí, bueno, por ejemplo, hay asociaciones o grupos de defensa de derechos humanos que tal vez podrían estar interesados en estos temas y son organismos internacionales, entonces tal vez ellos no entienden el español y entienden el inglés y pues adelante, ¿no? Pero el problema es que ¿por qué
¿por qué deberíamos de decir, sabes qué, tiene que estar este artículo publicado en inglés? No debería ser un requisito, Es o que tú puedas consultarlo sin ningún problema, que esté en español, ¿no? Sí, justamente esa es la idea de muchos grupos investigadores. Por ejemplo, es que este es un artículo que le importa a la gente mexicana, o sea, ¿por qué ponerlo en inglés, no? ¿Cuál es el fin? Entonces ellos lo ven más en ese sentido y justamente terminan publicados en revistas que no tienen mucho alcance y se pierde la información. Claro. O por ejemplo, también me recuerda a libros acerca de temas específicos. Por ejemplo, este año llevé un curso de microbiología y en el último bloque vimos parasitología. Y hay un buen número de parasitólogos mexicanos que están muy especializados, que es gente que tiene muchos estudios, gente muy especializada, muy capaz. Y ellos tienen libros excelentes que están publicados en español. Pero, ¿por qué no le estamos dando la difusión correcta a estos libros? ¿Por qué seguimos prefiriendo los libros que están publicados por autores extranjeros? ¿O malinchistas? No, tal vez podemos caer un poco en eso, pero aquí este es otro ejemplo de pérdida de información, ¿no? Entonces aquí la recomendación de esto es, pues, ¿por qué no permitir? Porque los maestros acepten... Sí, o sea, que no, que sobre todo que los maestros acepten los artículos en español como si fueran tan buenos como si fueran unos artículos en inglés. Claro. Que acepten libros que estén escritos por autores mexicanos, autores latinoamericanos, y que lo reconozcan como algo tan bueno como alguien que esté publicando en inglés, ¿no? Sí, yo he tenido clases con profesores que no me dejan usar referencias en español. No, es que eso está... No bueno, aceptan nada en español. Muy a título personal, yo estoy muy en contra de eso. Sí, claro. Toda la información que estás dejando ir. No, y aparte, sobre todo estás desalentando a la gente que publica en español. ¡Claro! O sea, si dices, bueno, o sea, hay autores que están publicando en inglés y la gente prefiere los libros en inglés, yo como autor me sentiría desanimado. Claro, no están leyendo lo que yo escribo, solamente ¿no? O sea, porque, no porque el contenido no sea bueno, sino porque el idioma no es el idioma más aceptado por la comunidad científica. Claro. Y eso es ridículo, ¿no? Ridículo. Y pues ya creo que sería bueno llegar a una conclusión acerca de este tema. Mi conclusión, muy a título personal, sería que no seamos celosos con la información, compartamos, hagamos contenido, así como este programa contenido que estamos real. haciendo. Contenido real y basado en cosas sólidas. Entonces, la idea de este programa es precisamente eso, combatir la pérdida de información. Parte de la idea de este programa es eso. Y pues como les comentaba, no seamos celosos con la información. Y pues aceptemos que la información viene en muchos idiomas. En todas las presentaciones. Y no puede dejar de ser buena, ¿no? ¿Y cuál sería tu conclusión acerca del tema? Bueno, mi conclusión sería que no se crean todo lo que leen sin una fuente real, ¿no? Por ejemplo, todo lo que anda por Facebook ahí de 10 mitos de no sé qué. Pues no, o sea, leerlo pero con la mente abierta. Igualmente dejar ese celo por la información, compartirla, discutirla, ¿no? Y perder también este miedo a aprender nuevos idiomas. Por ejemplo, si eres estudiante de la UNAM, ahí tienes el CELE. Claro. Bueno, ¿no? Entonces, perder justamente todas estas chaquetas mentales que nos hemos puesto en cuanto a la ciencia en general, porque la ciencia no solo es cosas de laboratorio y cositas explotando, claro. ¿no? Entonces, entender realmente qué es la ciencia y para qué nos sirve, ver la utilidad de todo esto que se hace, todo este trabajo tan importante que hacen tantas personas, que muy pocas veces es reconocido, ¿no? Claro. Inclusive premios Nobel, ¿no? Son poco reconocidos. Entonces, creo que eso es muy importante. Y pues enhorabuena por la ciencia y cheers. Pues a compartir, no seamos celosos con la información es de todos. Compártanla, exacto, discútanla, y así como piénsenla. Comparten la información, también compartan nuestro programa de radio. Exacto. Estaremos haciendo emisiones constantemente y les dejamos nuestras redes sociales y nuestra forma de contacto. En Facebook nos pueden encontrar como Conciencia Radio y también nos pueden encontrar en Blogspot. Ahí vamos a publicar los artículos donde estamos basando nuestras conversaciones. Si no crean que nos la sacamos de la manga. No, ese es el objetivo precisamente de esta emisión de radio. Entonces nos pueden encontrar en turadioconciencia.blogspot.mx. Conciencia es con y ciencia. Sí, es un juego de palabras. Exacto. Y en Twitter también nos pueden encontrar como ciencia-radio. Así es, ¿verdad? Así es, y pues, perfecto. Estamos abiertos a todos los comentarios que tengan que hacer acerca del programa. Buenos, malos. Muy bien recibidos.
Claro que sí. Entonces, algo que quieran decir para despedir. Pues nada, que viva la ciencia. Así es, viva la ciencia y gracias por Y esperamos escucharnos. todos sus comentarios. Así es, muy bienvenidos. Gracias. Adiós. Thank you. Alright, let's see if I let me sneak through.